todas las partecitas que están adentro de la laringe, cuando llega justamente a esa separación, la mucosa se mete entre medio de ese espacio y forma como un bolsillito, como un bolsillo, como un pequeño bolsillo. Es decir, la mucosa se mete en esa separación entre medio de los dos músculos y forma un pequeño saco, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ese pequeño saco o bolsillito, que acá está marcado con el número 12, la entrada, se llama ventrículo lateral de la laringe. Es un bolsillo de mucosa, ¿sí? Si estuviesen los dos músculos pegados, la mucosa no se puede meter, que es lo que vamos a observar en la laringe, por ejemplo, de una vaca. No hay ventrículos, ventrículos laterales en la laringe de una vaca, porque los dos músculos están pegados. En este caso, en un caballo, también pasa en los cerdos. Bueno, los dos músculos están separados, entonces la membrana mucosa se mete entre medio, hace un pliegue y forma lo que se llama ventrículo lateral de la laringe, que acá en esta disección es este bolsillito que está marcado acá en línea de puntos, ¿ven? La mucosa, cuando va por adentro, ¿no? La mucosa siempre va por adentro, no hay una mucosa externa, va por adentro, entonces cuando llega al espacio que hay entre los dos músculos, se forma un bolsillo. De un lado, bueno, acá no puedo marcar del otro, pero eso se llama ventrículo lateral de la laringe. A ver si hay otra imagen. Acá está, miren. Esto es un corte, medio complicado esta imagen, es cierta. Es una imagen donde la laringe se ha cortado de manera frontal. Un corte así. Oh, no marca. Un corte así. Un corte frontal. Bueno, no me sale derecho ni queriendo, pero cuando uno hace un corte frontal, es como que le sacamos la tapa de arriba, le cortamos le sacamos la tapa de arriba y lo miramos. Esto es lo que está representado en esta imagen, un corte frontal y estamos viendo más bien como todo el piso de la laringe, todo lo que está aventral. Ahí se ve un pedacito del epiglotis, estaríamos en la parte más craneal de la laringe, todo esto es epiglotis, todo esto es epiglotis, bueno. Fíjense que acá están las cuerdas vocales, con el número 8, hay una cuerda, la cuerda vocal del lado izquierdo, la del lado derecho, me está por agarrar hipo y va a ser muy triste que me agarre hipo en vivo, pero que no. Bueno, y acá fíjense cómo la mucosa se mete entre medio de los músculos y forma un bolsillo, de un lado y acá del otro. Esos bolsillitos, que están acá con el número 7, son los ventrículos de la laringe. Ventrículo lateral de un lado y ventrículo lateral del otro. Es bastante complicada. Esta imagen hay que agarrarla con mucho, mucho amor y verla un rato largo para entenderla. Tal vez el propósito, no, ya ni me acuerdo, pero me parece que lo puse más que todo para observar que justamente en la zona donde están las cuerdas vocales, o pliegues vocales, recuerden que es lo mismo, que está acá marcado con el número 8, acá hay un pedazo de la cuerda vocal, todavía le falta una porción que se va a fijar al aritenoide, pero bueno, se ve un pedazo de la cuerda vocal, pero fíjense que la cavidad de la laringe parece, en un cadáver, nuevamente digo lo mismo, como si fuese un reloj de arena. ¿Los conocen los relojes de arena? Yo creo que sí. Hay muchos juegos de mesa que vienen con ese relojito de arena. Bueno, Sí, pero... bueno, fíjense que acá es bastante amplia la cavidad. Pero fíjense cómo se angosta justamente en esta zona donde están las cuerdas vocales. Y acá se amplía de nuevo, como es un reloj de arena. Por eso se lo compara a la cavidad de la laringe en sus distintas partes como si fuese un reloj de arena. La entrada de la laringe es amplia. Cuando llegamos a la zona de las cuerdas vocales se hace como el cuello del reloj de arena. Y más abajo, nuevamente, se hace amplia.
esta parte de la laringe que se amplía, que está por detrás de la hendidura de la glotis, se suele llamar cavidad infraglótica. Ven, acá está con el número 12. Bueno, esa terminología se usa también en la laringe del humano, y yo creo que es más representativa en la laringe del humano que en los animales domésticos por la posición que tiene la laringe, ¿no? La laringe nuestra está en sentido, digamos, desde la parte superior hacia abajo, digamos. Diríamos como en sentido dorso-ventral. En los animales no, en los animales tiene un recorrido desde craneal hacia caudal, ya que hay una pequeña inclinación, pero estos términos son bastante más significativos en la anatomía del humano que en el caso de la anatomía nuestra, que la anatomía de los animales, quiero decir. Bueno, horrible. Entonces, ahí tenemos casualmente entonces la hendidura de la glotis y más abajo la cavidad infraglótica que se hace más grande. Pero repito lo mismo, cuando el animal hace ejercicio, esto cambia bastante de diámetro. Bueno, fíjense los colores de los cartílagos. ¿Ven? Los colores, ese color blanco, es típico de la parte del cartílago hialino. ¿Ven? Todo esto son los distintos cartílagos hialinos. Y ahí tenemos los cartílagos de la tráquea. El 19 ya es el primer anillo. ¿Ven? Cortado, el segundo anillo traqueal, el tercero. Bueno, está todo cortado. Laringe y tráquea. Y además está cortado, ¿qué es esto? La tiroides, que ese no es el color normal de la glándula tiroides, pero eso es la glándula tiroides, que está vinculado a los primeros anillos de la tráquea, en la mayoría de los animales, menos el cerdo no está bien adelante, la tiroides, la glándula tiroides, sino que está más atrás. Pero esa glándula la van a encontrar también en relación a la terminación de la laringe y a los primeros anillos de la tráquea. Puede variar un poquito entre especies, entre el tercero, cuarto, bueno, depende un poco cada especie de dónde está ubicada, pero no está sobre el cartílago tiroides, ¿sí? Que eso también muchas veces confunde. No está sobre el cartílago tiroides, la glándula tiroides, sino que está a nivel de los primeros anillos de la tráquea. ¿Sí? En el humano pasa exactamente igual. La tiroides, la glándula tiroides, que es muy importante porque controla un montón de procesos metabólicos, está vinculado con los anillos traqueales, no con el cartílago tiroides de la laringe. Bueno, y esto ya lo mencionamos, pero lo reiteramos. Acá tenemos los procesos corniculados del aritenoides. Esto estamos viendo desde frente, ¿no es cierto? Una vista rostral, una endoscopía, ¿sí? Ahí está. Esto es lo que en algunos centros de entrenamiento y en algunas clínicas, bueno, acá en Argentina no hay muchos de esto. Sé que existe, no sé si alguna universidad más la habrá adquirido, pero por lo menos yo tuve la posibilidad de verla, esta cinta, en la Facultad de Veterinaria. Es todo un área que se especializa principalmente en la medicina deportiva, de caballo deportivo, en la Universidad de La Plata. ¿Sí? La Universidad de La Plata, en la Facultad de Veterinaria, tienen una cinta de esta, como la que ustedes conocen que hay en los gimnasios, nada más que es una cinta que está preparada justamente para que el animal pueda más o menos replicar lo que hace en una pista, ¿no es cierto?, en una cancha. Aunque no es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo de lo que ocurre en un hipódromo, por ejemplo, pero se asemeja bastante a lo que ocurre cuando el animal está haciendo ejercicio. Entonces, bueno, primero tienen que acostumbrarlo al animal, no es que de un día para el otro o inmediatamente lo suben ahí y el animal empieza a correr como si nada, sino que primero se tiene que ir acostumbrando, tiene que pisar, tiene que conocer la superficie, después esto se empieza a mover, el animal tiene que empezar a caminar, de a poco empieza a trotar, hasta que empieza a agarrar confianza, y esto cada vez aumenta más la velocidad hasta que el animal galopa ahí arriba. Y bueno, y puede más o menos
llegar a las velocidades que hace en una pista, ¿no es cierto? Aproximadamente casi, o a veces lo logra, casi 60 kilómetros por hora, corriendo. Bueno, la verdad que cuando uno observa a un animal corriendo acá arriba, te da bastante miedo, porque vos decís, en cualquier momento el bicho tropieza y se te cae arriba de tu cabeza, pero en realidad el animal se acostumbra con bastante facilidad a correr ahí arriba. Esto se le puede dar una pendiente, ¿sí? Se le da una pendiente para que el animal haga cierto esfuerzo, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? El animal hace saltitos cada vez que la cinta da vuelta, entonces no hace ningún esfuerzo, salta cada vez que la cinta da vuelta. Entonces se le da una pendiente, cierta cantidad de grados de elevación, entonces el animal tiene que apoyar bien, tiene que hacer un esfuerzo para poder, ¿no es cierto?, correr arriba de la cinta. Entonces, bueno, esto tiene la ventaja de que simultáneamente cuando el animal está corriendo arriba de esa cinta, está agarrado, ven todo este dispositivo que tienen acá, es una medida de seguridad, porque si el animal se tropieza o se cae, que pasa a veces, se desconecta automáticamente y se para la cinta, ¿sí? Porque si no hace un desastre, literalmente hace un desastre. Entonces está agarrado por unos arneses y ahí tiene una conexión. Cuando hay algún problema, esto se desconecta y se para automáticamente. Entonces, lo que pueden hacer es meterle un endoscopio, entonces se ve cómo se mueve la laringe mientras el animal corre, hace ejercicio, le sacan sangre, bueno, hacen un montón de cosas para poder estudiar lo que ocurre durante el ejercicio. Hoy en día ya se ha perfeccionado, hay otros dispositivos que se pueden usar y demás, pero bueno, esto es más o menos para que tengan una breve idea de qué hace este caballo ahí corriendo arriba de una cinta. Entonces acá se ve los cartílagos epiglóticos, los cartílagos aritenoides, las cuerdas vocales, ¿sí? Estas son las cuerdas vocales. Ahí están, ven, esas pequeñas manchitas oscuras a los costados de las cuerdas vocales son los ventrículos de la laringe, los ventrículos laterales, y eso que está un poquito más hacia lateral, ese cordoncito que está más a lateral, que en realidad está más a craneal, acá lo estamos viendo con más a los costados, pero está más adelante, son los pliegues vestibulares. Es decir, estos son los pliegues vocales o cuerdas vocales, y estos son las cuerdas vestibulares, que están un poquito más adelante. Y entre medio, la mucosa se mete y forma un bolsillo, los ventrículos de la laringe. Bueno, acá está el pliegue ariepiglótico, ariepiglótico de un lado y del otro, y acá se ve bien la epiglotis. ¿Ven? La epiglotis se ve bien, los bordes, la base de la epiglotis, los vasos sanguíneos que están ahí, estos son todos vasitos sanguíneos en la mucosa, ese es el aspecto que tiene la epiglotis en el animal. Y como el animal está respirando, acá abajo está el paladar blando, que es una parte del aparato digestivo, ya lo vamos a ver, el paladar blando es una estructura muscular que se conecta con el paladar duro o paladar óseo, y es muy dinámico, pero cuando el animal respira, el paladar tiene que estar ahí abajo del epiglotis. Cuando el animal traga, el paladar se moviliza, sale de ahí abajo, el epiglotis también se mueve, bueno, ya hemos mencionado un poquito qué es lo que ocurre cuando el animal traga. Y esto que estamos viendo acá, todos los costados, y acá arriba, todo acá, es faringe, ¿sí? Es parte de la faringe. Laringofaringe, bien pegadita a la laringe, y acá los costados, y en el techo, es parte de la nasofaringe, ¿sí? La nasofaringe. Bueno, acá estamos observando entonces, cuando el animal está previo a tragar, cómo se cierran los cartílagos aritenoides, principalmente los procesos corniculados, cómo se cierran las cuerdas vocales, fíjense, estar en una posición bastante separada, cómo se aproximan las cuerdas vocales, porque lógicamente se están cerrando los aritenoides, se están aduciendo, se cierran los aritenoides, entonces las cuerdas vocales, que están adheridas a los aritenoides, también se mueven y se cierran para tratar de evitar que ingrese cualquier elemento extraño. Y bueno, y además se va a tener que mover la epiglotis que está acá abajo. Esto ya lo vimos,
Esto es al revés, cuando el animal necesita movilizar mucho aire, pasar mucho aire por la laringe, bueno, hay una abducción. Se abren, se ponen casi en posición horizontal. Y eso es gracias a los músculos abductores, principalmente el cricoaritenoideo dorsal. ¿Sí? El famoso, le decimos muchas veces así, CAD, significa cricoaritenoideo dorsal. Y acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Por eso lo puse en la imagen. Esto no es que quiero que empiecen a conocer patologías, pero que se empiecen a familiarizar con algunas imágenes de esto está bueno, porque es lo que ustedes van a tener que enfrentarse hoy en día en la práctica profesional. Hoy ya, más allá de conocer la anatomía, todo lo que estamos mencionando, ustedes cuando empiecen a trabajar y demás, van a tener que conocer este tipo de imágenes, van a tener que familiarizarse con este tipo de imágenes, porque es lo que van a estar observando. Y bueno, y acá hay una parte de la laringe que está bien y una parte de la laringe que está más o menos bien, o está un poco mal, podríamos decir. ¿Qué parte creen ustedes que está bien y qué parte creen que está mal? Profe, para mí la que está mal es la de la izquierda. ¿Puede ser que está inflamada? ¿De la izquierda de la pantalla o la izquierda del animal? Ah, de la pantalla. Ah, esta parte, para que vamos a ponerle otro Sí, color. esa. Bien. Bueno, lo importante es que opinen, para eso está, y eso es interesante que ustedes puedan. Para vos esta parte no está bien. Está como torcida, ¿puede ser? Sí, en realidad es media engañosa la imagen porque ahí está la unión entre un aritenoides, ¿sí? Este es el aritenoides del lado izquierdo y este es el aritenoides del lado derecho. Digamos, esto que vos observás acá, ¿sí? Donde acá se mueven simétricamente los dos, ven que los dos se están moviendo, más allá que está bien inclinada la imagen, porque bueno, estos son imágenes obtenidas cuando el animal está haciendo ejercicio, ¿no? Arriba de una cinta, y bueno, y el animal se mueve, por eso es que a veces se puede correr un poco la imagen, ¿no? Pero bueno, este es el aritenoides del lado derecho del animal y este es el aritenoides del lado izquierdo. ¿Ves que los dos están más o menos simétricos, los dos tienen más o menos el mismo tamaño, se mueven parejito. Ahora, fíjense lo que pasa en este caso. Este pareciera que se está moviendo, se está queriendo mover, se está queriendo poner medio horizontal, y este pobre viejo está ahí como colgando, como para abajo, así, medio moribundo pareciera. En realidad lo que estamos observando es una de las Claro. patologías más comunes Y que tienen los caballos. Sobre todo los caballos que están en entrenamiento, que vienen ya con alguna herencia de padres que han tenido también esta enfermedad. Vamos a borrar para que se vea bien, pero el que está enfermo, o el que en realidad no es que está enfermo, sino que está moviéndose de manera anormal, es este aritenoides. El aritenoides del lado izquierdo. La cuerda vocal, que ahí la estamos viendo, también está como paralizada, no está tensa, ven, acá se ve que está bien tirante, y acá está media flojita, está ahí como colgando. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado acá? Estamos observando una patología que es bastante frecuente, que se denomina hemiplegia laringea. Hemiplegia laringea. ¿Qué quiere decir cuando hay una hemiplegia? Que la mitad de la laringe está paralizada. Por eso se llama hemiplegia. No está toda paralizada la laringe, sino que justamente está paralizada la mitad. ¿Qué parte está paralizada? La mitad izquierda. Hemiplegia laringea.
Hoy en día se conocen un montón de cosas de esta enfermedad, montones y montones de cosas que hace mucho tiempo atrás no se conocían. Pero bueno, esta enfermedad se denomina hemiplegia laringea, es un problema que tiene una base o un origen de tipo neurológico. Es decir, se afecta un nervio que controla los músculos intrínsecos de la laringe, ¿sí? Y generalmente el nervio que se afecta es el del lado izquierdo, no el del lado derecho. Por eso estamos observando que el que no se está pudiendo mover es el cartílago aritenoides del lado izquierdo, porque se ha paralizado, ¿sí? Se ha lesionado el nervio del lado izquierdo. Los nervios son como cables biológicos que van a permitir controlar músculos, van a permitir llevar información de tipo sensitiva. Bueno, hay una variante bastante compleja, ¿no?, de lo que son la información que llevan los nervios. Pero en este caso se ha lesionado el nervio izquierdo que controla los músculos, ¿sí? Los músculos del lado izquierdo de la laringe, los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces el cartílago no se está pudiendo mover bien. Eso tiene que ver con el control nervioso, lo que se denomina la inervación motora de la laringe, ¿sí? La inervación motora de la laringe. Bueno, esto es realmente muy complejo. Esto está sacado realmente de un trabajo de investigación bastante nuevo del año pasado, donde se hizo toda una recopilación de información de esta enfermedad que le estoy mencionando, que se llama hemiplegia laringea. Hemiplegia laringea. Bueno, los nervios que controlan los músculos de la laringe se llaman, acá están anotados, están en inglés, una revista muy importante que publica cosas realmente serias. Los nervios que controlan los músculos de la laringe se llaman nervios laringios recurrentes, que ahí está marcado el del lado izquierdo, y también existe un nervio laringio recurrente del lado derecho. No sé si está marcado acá, pero es ese que estoy tratando de seguir. Bueno, esos nervios laringios recurrentes se llaman recurrentes porque durante el desarrollo del embrión, cuando se está formando todo el embrioncito, esto también lo tenemos nosotros, lo tiene el perro, lo tiene un gato, lo tiene una vaca, ¿sí? Pero donde se le ha prestado mucha atención es en el caso del equino, porque es una de las especies que sufre esta patología. También se ha reportado en los perros, ¿sí? Pero con más frecuencia se ha estudiado en el caballo porque conduce a problemas de la dilatación de la laringe, y eso va a desencadenar que el animal no sea o no tenga un buen rendimiento deportivo. Por eso es que se estudia mucho en esta especie. Entonces, ¿por qué se llaman laringios recurrentes? Porque cuando se está formando la laringe en el embrión, en un embrioncito, pensemos en un embrión de poco tiempo, la laringe y el corazón, que estaría más o menos por acá, en la entrada del tórax, están muy cerca. ¿Sí? Digamos, en el cuello del embrión, ¿sí? Cuello y tórax, está todo como muy amontonado. La laringe, los principales vasos sanguíneos que salen del corazón, el propio corazón, está todo como muy pegado, está todo ahí amontonado, porque es un individuo que está en formación, que está en desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre? A medida que ese embrión va creciendo, se van desarrollando sus distintos aparatos y sistemas, se va enderezando, porque si ustedes ven un embrión, está como doblado, desde la parte craneal a la parte caudal está como doblado, como si fuese una media luna, para que más o menos nos entendamos. A medida que ese embrión va creciendo y se va enderezando y se van desarrollando los distintos aparatos y sistemas, el corazón se va moviendo, se va trasladando para atrás. ¿Y qué es lo que ocurre a medida que se va trasladando hacia su posición definitiva, que es en el tórax?
va llevándose consigo los vasos sanguíneos y además los nervios. ¿Sí? Al principio, estos nervios laringeos recurrentes estaban ahí pegaditos a la laringe, pero cuando el corazón se va yendo para atrás, ¿sí? se va trasladando y se va corriendo para su posición definitiva, va arrastrando los nervios y va arrastrando también los vasos sanguíneos, y van creciendo todas estas estructuras y se van estirando, como quien dice, todas estas estructuras anatómicas. Entonces, al principio, el corazón y la laringe estaban ahí pegaditos, los nervios estaban ahí cerquita, pero después, el individuo, cuando está todo ya desarrollado, los nervios que controlan los músculos de la laringe parecieran que comienzan desde el tórax, que comienzan desde el interior del tórax. En realidad es porque han seguido el proceso de traslado que ha tenido el corazón y por eso quedaron como distanciados estos nervios de la laringe. Por eso se llaman laringios recurrentes. Pareciera que pegaron la vuelta desde el tórax, se pegaron la vuelta hacia la laringe. Por eso se llaman laringios recurrentes. Bueno, eso tiene toda una explicación, toda una explicación embriológica. A lo mejor ustedes, cuando vean un poquito la embriología, y esto cada vez se ve menos, sinceramente, en todas las facultades de veterinaria, el desarrollo de los distintos aparatos y sistemas, pero en muchos casos la embriología nos permite entender por qué en un animal, digamos, ya completamente desarrollado, aparecen estructuras que medio que nos confunden. Decir, ¿por qué? ¿No sería más fácil que los nervios que controlan la laringe estén ahí pegaditos, no que vengan de allá, desde la zona del tórax? Y sí, sería mucho más fácil, pero en realidad lo que ocurrió es eso. En el comienzo del desarrollo, el corazón, los principales vasos sanguíneos, la laringe, todo eso estaba todo pegadito, estaba todo muy amontonado, como en el cuello del embrión. Después se fue corriendo el corazón y fue traccionando, fue tirando de todas estas estructuras y quedó distanciada la laringe del corazón y lógicamente los nervios quedaron estirados y lógicamente también conectados entre una cosa y la otra. Bueno, no quiero ser muy aburrido con esa historia, pero es parte de la explicación de por qué se llaman laringios recurrentes. ¿Sí? ¿Por qué se llaman laringios recurrentes? Es por eso, porque pareciera como que vienen desde el interior del tórax, recurren nuevamente hacia la laringe. Bueno, los laringios recurrentes, tanto el izquierdo como el derecho, son los que controlan prácticamente todos los músculos intrínsecos de la laringe. Solamente hay uno de los músculos que no controlan, que es a ver, me tengo que ir muy atrás, este que está acá, este es el único músculo que no controlan los nervios laringeos recurrentes, se llama cricotiroideo, pero sí inerva que es el que me importa, sí inerva todos los otros. Entonces, cuando se afecta, cuando el animal tiene esa patología, la hemiplegia laringia, esa patología generalmente se da, 80% de los casos se dan y afectan a la terminación del laringio recurrente izquierdo. Digamos, en todos los libros que se dedican a estudiar las patologías de los equinos, el 80% de esta enfermedad ocurre del lado izquierdo. ¿Por qué? Bueno, tiene toda una explicación, este artículo científico aborda todas las explicaciones de por qué se da el 80% del lado izquierdo y el 20% del lado derecho. ¿Sí? Aproximadamente, ¿no? 80 del lado izquierdo, 20 del lado. Bueno, todo tiene una explicación, un fundamento de por qué se dan más casos del lado izquierdo que del lado derecho. Y este es uno de los casos típicos, ¿ven? Del lado izquierdo es donde estamos observando la hemiplegia laringea, de este lado. Bueno, entonces, cuando se afecta el nervio, ¿sí? La parte, sobre todo la terminación del nervio es la que se ve más afectada, no se pueden contraer muy bien los músculos y sobre todo los más afectados son los
abductores. ¿Cuál es el principal abductor? El crico aritenoideo dorsal. Y si no se mueve bien el crico aritenoideo dorsal del lado izquierdo, porque está afectado el del lado izquierdo, no se va a poder abducir, no se va a poder mover normalmente como este, entonces va a quedar como colgando. Hay distintos grados de parálisis, ya lo van a estudiar de acá a algunos años, van a ver que hay una graduación. A veces se mueve un poco, a veces hay cierta asimetría, pero se mueven los dos cartílagos, y hay casos realmente muy severos donde el cartílago aritenoide del lado izquierdo queda completamente paralizado, no se mueve solamente el derecho y el izquierdo no hay forma de que se mueva. Bueno, eso, si ustedes hacen el diagnóstico, que el diagnóstico se hace con principalmente endoscopía, haciendo una evaluación como la que están viendo acá, ustedes como clínico decís, che, mira, de acuerdo al grado de hemiplegia que tiene, y bueno, este bicho va a tener que ir a cirugía, porque si no, no hay forma de que ese cartílago se movilice. Bueno, eso es una cirugía que se hace muy compleja, donde hay que conocer muy bien la anatomía, pero lo que se hace es reemplazar la función de este músculo, ¿sí? Ahora se están intentando otros tipos de tratamiento, pero el clásico tratamiento es reemplazar el músculo, la función del músculo, porque el músculo no se puede reemplazar la función del músculo con una cirugía y una sutura. Se sutura el cartílago cricoides al aritenoides. Entonces, a medida que ustedes van ajustando y van tirando de esa sutura, el cartílago se va moviendo, se va como levantando, pero ¿cuál es la desventaja? Que eso va a quedar fijo, ¿sí? Va a pasar de estar más o menos vertical, como en este caso, capaz que quede así, bonito, usted lo ve, quedó perfecto. Ahora ese cartílago tampoco se va a poder cerrar, porque va a quedar con una sutura, va a quedar ligado ahí con una sutura y no se va a poder mover. Entonces, esos animales generalmente quedan con una tos crónica, porque no se va a poder cerrar, partículas de alimento van a poder entrar en la laringe, entonces quedan con una secuela, como se denomina, que es generalmente la tos crónica. Bueno, al dueño del caballo generalmente no le importa nada que tosa, sí le interesa que pueda dilatar bien la laringe, que pueda oxigenar bien los músculos, que pueda ganar carreras y demás. O sea que desde el punto de vista de lo que ocurra después, realmente al dueño no le importa demasiado. Sí le importa que el animal le sirva desde el punto de vista, digamos, del propósito deportivo y ni hablar económico. Bueno, esto es parte de la anatomía. Esto tiene que ver con la anatomía, ya lo van a estudiar de nuevo en patología quirúrgica, todo esto, porque es una enfermedad que se la van a estudiar con más detalle. Ahora simplemente traté de engancharle un poquito con la cuestión de por qué estamos estudiando estas cosas. Entonces, conocer cuáles son los cartílagos, ¿sí? Cuáles son elásticos, cuáles son del tipo hialino, conocer las principales partes que tiene cada cartílago, tener una idea de los músculos, ¿no es cierto? Principalmente los músculos intrínsecos o propios, saber cuáles son dilatadores, es decir, abductores. La mayoría son para cerrar. La mayoría de los músculos de la laringe son para cerrar los cartílagos aritenoides, para evitar que ingresen partículas extrañas, pero hay algunos, como el crico aritenoideo dorsal, que es un músculo dilatador, el principal músculo dilatador de la nariz. Y bueno, y tener idea de que estos músculos reciben un control nervioso gracias principalmente a a los músculos, a los nervios, quiero decir, laringio recurrentes, aunque también estos nervios se meten un poquito a la mucosa, también aporta algo de la inervación sensitiva de la mucosa, como también ocurre con lo taché acá sin querer, a ver si lo puedo borrar, como también ocurre con este nervio que está ahí, con ese nervio que está ahí que se llama
laringio craneal. Ahí está el laringio craneal y acá está el laringio recurrente. Es decir, son dos de cada lado los que van a controlar las funciones de la laringe. El laringio craneal es principalmente un nervio que se destina a la mucosa y es el que está involucrado en el reflejo de la tos, ¿sí? En el reflejo de la tos. Y el laringio recurrente es al revés, es principalmente un nervio que controla músculos, aunque tenga algunas pequeñas ramitas que se desparramen en la mucosa. El laringio craneal es más bien sensitivo, como se denomina, y el laringio recurrente es más bien un nervio de tipo motor porque controla músculos. Esa es un poquito la gran clasificación que hacemos de los nervios, ¿no? Bueno, y posteriormente viene todo lo que es tráquea y pulmones y demás, bueno, que lo vamos a dejar para la próxima, que calculo ya que con una clase más ya nos alcanza para terminar todo el aparato respiratorio. Ojalá que puedan avanzar un poquito más con los profes en los prácticos. Fíjense si pueden ver esos videos que les subí al Classroom. Hay muchos más. Si ustedes se meten en esa página de la Universidad de Murcia, van a ver que hay para entretenerse un rato largo y, como les digo, no tienen desperdicio. Absolutamente ninguno de esos videos tiene desperdicio porque están editados con una calidad que es realmente muy buena. Nunca va a reemplazar ni el trabajo en el animal, la disección y la observación en un cadáver, ni tampoco va a reemplazar la literatura, los libros, pero creo que es un complemento que les puede servir en estos momentos de virtualidad absoluta que estamos teniendo. Así que bueno, esa es un poco la intención de los videos. Bueno, ya casi que tengo las cuerdas vocales bastante irritadas. Bueno, chicos, estamos tratando de ya más o menos pautar el próximo cuestionario para que quede la primera semana de octubre y el último, el cuarto, sería también la primera semana de noviembre. Quisimos postergarlo un poco más, pero bueno, oficialmente nos dijeron desde la facultad que no se va a postergar más que a lo sumo una semana,